A las 6 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, 183 aviones japoneses se dirigían a la base militar de Pearl Harbor para destruir dichas instalaciones. La segunda oleada de 167 aviones partiría a las 6:35 para terminar con la base. La pregunta era la siguiente: ¿por qué Japón atacaba sin avisar al país norteamericano? Esta acción hizo que de forma casi inmediata los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial de manera abierta. ¿Te gustaría saber qué pasó? Quédate aquí en Historia para Todos. La crisis de 1929, o también llamado crack, hizo que muchas economías del mundo tuvieran una seria recesión, y Asia no fue la excepción. La caída del precio de la seda hizo que el Japón tuviera un malestar que no tendría un arreglo, por lo menos de manera inmediata. Militarmente hablando, Japón era otra cosa. Sus batallas cosecharon éxitos y la sociedad puso sus ojos en el ejército como la única vía para salir de la situación. Para 1931, Japón salía de la depresión de una manera rápida gracias a la intervención militar en Manchuria, que también cabe mencionar que absorbió el exceso de la población japonesa. Esto convenció a dicha sociedad de que los militares llevarían a su país a un mejor camino. Los iniciales triunfos tras la invasión de China, y es bueno mencionar que todavía no empezaba la Segunda Guerra Mundial, hizo pensar que el ejército nipón tenía razón, porque parecía que la guerra estaba ganada, pero a la larga no fue así. Por otro lado, los enfrentamientos entre soviéticos y japoneses quedaban en tablas, o como se dice aquí, en un empate, que si bien no se mostró a un ganador como tal, sí quedaba claro que los soviéticos demostraban que estaban listos para enfrentar una guerra, y que los japoneses no le tenían miedo a nadie. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial en Europa, las colonias de Asia quedaban desatendidas. Los actuales Vietnam, Camboya y Laos, que eran de los franceses, quedaban desprotegidos, como las Indias Orientales, que también hoy se llama Indonesia, que eran de Holanda, Malasia y Singapur, que eran de Inglaterra, habían quedado con una débil defensa militar. Se le había presentado a Japón una oportunidad de oro que no podía rechazar. Con un ejército, una marina y sus estados mayores respectivos, sin nadie capaz de detenerlos, Japón necesitaba acelerarse para ocultar la inexistencia de una autoridad central, o por lo menos así lo menciona la profesora Janice Miruma al conceptualizar su estado nacional japonés. Es decir, todo estaba en manos de los militares. De alguna manera, para bien o para mal, parecía que todo iba marchando sobre ruedas, pero las cosas se fueron volteando conforme fue pasando el tiempo. De manera inteligente para los japoneses, firmaron el pacto tripartito con la Alemania nazi y con la Italia fascista en septiembre de 1940. Pues cómo no, si en ese momento Alemania estaba haciendo pedazos toda Europa. Hicieron lo que pudieron los japoneses para no permitir la ayuda a China a toda costa. Y mientras el mundo colocaba sus ojos en Europa, los Estados Unidos veían a los nipones en su expansión en Asia. La invasión de Japón a Indochina fue mal vista por los norteamericanos y decidieron cancelar el tratado comercial con Tokio y dejar de vender gasolina de bajo octanaje, que más o menos costaba como 86 centavos en aquel entonces, conjunto con otras materias primas. Pero Japón comenzó a avanzar hacia el sur de Asia y parecía mantenerse así, sin enemigos en América. 1941 fue un año imprevisible en la guerra, primero porque Italia sufre derrotas en Grecia y después la Operación Barbarroja de Alemania contra Rusia se retrasó hasta finales de julio de ese año por ayudar a los italianos en los Balcanes. Alemania no podía doblegar a los soviéticos, pero por el lado de Asia los militares nipones habían puesto un gobierno a su favor, en Nanking, dirigido por Wang. Pero aunque algunos países medio reconocieron el régimen de Wang, Tokio entendió que no se conseguiría un apoyo internacional. Las cosas ya empezaban a ponerse un poquito difíciles para los japoneses. En abril de ese mismo año, Yosuke, nuevo ministro de Exteriores de Japón, tras un viaje en Moscú, Italia y Alemania, firma un tratado de neutralidad con la Unión Soviética. La estrategia nipona era centrar sus fuerzas en China.
Hasta este punto aún parecía viable el camino para Japón y sus ambiciosos objetivos de expansión militar. Pero ahora tenía que tomar una de dos decisiones: o violar el pacto de neutralidad que tenía con la Unión Soviética, o atacar colonias inglesas en el sur de Asia, pero al hacerlo se enfrentaría a los Estados Unidos. Japón continúa su ataque en Indochina y los Estados Unidos tomaron la decisión de acabar con la venta de gasolina para los aviones y otras materias primas de uso militar y también bloquear sus activos nipones en bancos en América Latina. También Estados Unidos cerró toda América Latina a las puertas de Japón, es decir, Estados Unidos limitó la compra de petróleo a los nipones para frenar su expansión militar. Japón ya veía a los Estados Unidos como un enemigo a vencer. El 6 de septiembre de ese mismo año, 1941, Tokio declara la guerra al ABCD, americanos, británicos, chinos y holandeses. China pasaba hasta cierto punto a un segundo término porque los japoneses necesitaban materias primas y sus ojos los pusieron en las Filipinas, colonizadas por los Estados Unidos después de haber derrotado a España en 1898. Pero eso es otra historia. Es decir, los enemigos de Japón iban en aumento. Las posibles negociaciones entre japoneses y norteamericanos para evitar la guerra fueron solo intentos y nada se llevó a cabo. La guerra era inminente, pero la pregunta era, ¿quién daría el primer golpe militar? El 2 de octubre de 1941, los Estados Unidos pidieron a Japón la retirada de China y de Indochina y de forma inmediata, y pues para las pulgas de los japoneses, entre dimes y diretes, en noviembre Japón estuvo dispuesto a aceptar la retirada inmediata de Vietnam del Sur a cambio de la suspensión del embargo de petróleo durante 3 meses. Es decir, era una estira y afloja entre Washington y Tokio. La respuesta del 26 de noviembre no fue la esperada. Decirle a Japón que dejara China y sus conquistas que habían logrado en los últimos 10 años era una humillación, y para los nipones fervientes de su espíritu militar no había otra opción que la guerra. Pero por un momento pensaron que era viable, pero no era lo mismo y se dieron cuenta poco después. El 7 de diciembre de 1941, sin que se mediara una declaración de guerra, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor en las islas de Hawái. La aviación nipona hundió la mayor parte de la flota del Pacífico norteamericano, causó miles de bajas y daño también en la parte de su potencial aéreo. Pero no se halló el portaaviones principal, que era el objetivo del ataque nipón. A las 6 de la mañana la flota aeronaval se sitúa a 230 millas al norte de la isla de Oahu. A las 7:02 una unidad de radar capta los aviones nipones, pero se confunde con la de una escuadrilla de bombarderos norteamericanos. A las 7:55 de la mañana empieza el bombardeo a la base de Pearl Harbor y a las 8:25 terminan los ataques de los torpedos. Aunque sigue el ataque aéreo, a las 8:40 llega la segunda oleada y se finaliza a las 9:45 el ataque. Esta batalla dejó oficialmente 2.403 bajas norteamericanas y 1.178 heridos. Para los japoneses, 64 bajas y un prisionero. Este acto hizo que los Estados Unidos entraran abiertamente en la Segunda Guerra Mundial. Quizá Japón pensó que podía vencer al país norteamericano, pero pagó el precio bastante caro de este enfrentamiento, ya que sería Hiroshima y Nagasaki los que pagarían esta empresa militar. No siempre el que pega primero pega 2 veces, y Japón lo entendió bien. Quizá la pregunta que nos queda es, ¿qué fue lo que pasó entre el 25 y el 26 de noviembre de 1941? La nota de Hall no esclarece el por qué no se llegó a un acuerdo. Quedará por lo menos hasta hoy en los secretos de la historia. Si el video te latió, compártelo con tus amigos, déjanos tu comentario en la caja de descripción para poder enriquecer más este periodo histórico. Esto fue Historia para Todos.